Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es Escuela. Este día tengo un gran placer de tener conmigo un ex estudiante de Montgomery College que viene a actualizarnos y a contarnos cómo andan las cosas por su lado. Bienvenido al programa, Kevin. Hola Gloria, buenos días y pues a los demás que escucharán este programa también. Buenos días o buenas tardes. Esto, ¿a qué hora es? Bueno, sí. Bueno, sí, gracias Kevin por hacer tiempo para acompañarnos. Cuéntanos un poco sobre ti, danos una reseña. ¿Quién es Kevin? ¿De dónde provienes? Quizás un minuto o dos. Pues así una de historia rapidita, pues así efectivamente me llamo Kevin, nací aquí en Washington DC, estuve aquí 4 años, después en diciembre del 98 mis padres que son inmigrantes decidieron mudarse de regreso a México. Crecí la mayor parte de mi vida hasta los 19 años allá. En el 2014 venimos de regreso porque pues siempre pensé en la, en la posibilidad que tenía, ya que al haber nacido aquí me daba la oportunidad de regresar y estudiar, supuestamente era más accesible, al menos en mi mente, y pues siempre pensé que fue la mejor opción, así que en el 2014, perdón, fue que decidí a regresarme aquí a este país a estudiar mi carrera. Bien. Sabes, Kevin, cuando yo te conocí como estudiante en Montgomery College, me sorprendía porque siempre estábamos nuestros estudiantes que llegan como inmigrantes normalmente, muchas veces, la gran mayoría son que no son nacidos en los Estados Unidos. Entonces, cuando yo me enteré de que tú llegabas, yo imaginaba, oye, pero tú naciste acá. Y me decía, sí, pues mis familia se regresó y ahora estoy yo de regreso. Y yo, qué bueno, ¿no? Um, Kevin, cuéntanos cuál fue cuando tú te llegaste a Montgomery College como estudiante nuevo. ¿Tú tenías una idea de cómo ibas a estudiar? Querías una carrera y tú ya habías terminado tu secundaria en México. Entonces, ¿tenías una idea cómo entrar al college? ¿A dónde querías ir a estudiar? Si quizás ibas a una universidad. ¿Y cómo ibas a hacer este trámite? Este, en México sí, efectivamente, hice mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, o creo que también le hice en bachillerato a la preparatoria. Hice los tres y entonces vinimos para acá. No estaba yo seguro realmente de cómo hacerlo, pero me animé en gran parte porque mi tía, la persona con la que vivo, ella me comentó un poco acerca de cómo funciona la educación aquí. Ella ha estado aquí por más o menos 20 años y ella ya tenía una mucho mejor idea, obviamente, que la mía de cómo funciona, de a qué escuela ir, community college versus de una four-year university normal y cosas así. Y pues me sugirió empezar en un community college porque pues era, a la larga es una mejor opción, ya que pues uno hace menos deuda en caso de que pues igual tenga que acumular deudas o de plano puedes igual terminar algún otro tipo de cosas sin necesidad de transferirte a un colegio de 4 años. Pero el proceso en sí no fue tan complicado. ¿Hubo alguien que te guió y te introdujo de las posibilidades y quizás opciones que existían cercanas aquí en el condado? Tú llegaste al condado de Montgomery, entonces era de encontrar ya sea el condado o quizás en el estado de Maryland, y aunque nosotros estamos en la área metropolitana del distrito, pues hay otras opciones de otras universidades. El proceso de matricular, de inscribirte, de hacer el proceso de admisión, ¿fue difícil para ti? ¿Cómo lo encontraste? Porque todo es nuevo. Sí, yo lo recuerdo bastante sencillo. Habrá quizás algún detalle que se me escapó, no sé. Al menos hasta el día de hoy yo lo recuerdo bastante sencillo. Sí, un cuñado de mi tía, otro tío mío, político, él me llevó algún día, alguna mañana al Welcome Center en Tacoma Park, el campus de Tacoma Park de Montgomery College. Y después les comenté mi situación, solamente querían que yo comprobara que terminé la preparatoria, que llegué hasta la preparatoria, un equivalente al GED. Y también bueno, no me recomendaron, me hicieron un appointment para tomar el examen del ESL, English as a Second Language, ya que pues yo venía en un país que es hispanohablante y en el que pues mi práctica con el inglés era bastante pobre, pero fue solo eso. Y sabes que en el caso tuyo esto es reverso porque el primer idioma, tú llegaste hablando inglés a México y quizás
tuviste aunque el español usaba quizás tu familia acá en los Estados Unidos. Entonces tú no eras completamente extraño al español. Pero yo lo he escuchado anteriormente de amigos que sucedió exactamente lo mismo, que por alguna razón la familia se regresó a otro país en el que el idioma era otro y no era el inglés, y entonces se encontraron, me recuerdo muy bien que me decían, Gloria, yo me sentía tan mal porque no me entendían cuando yo hablaba, porque el primer idioma habían atendido las escuelas primarias, o sea, lo que es kindergarten, afuera, ¿no? Acá en los Estados Unidos. Entonces, yo me recordaba contigo que decía, pues estás tomando, pero tu primer idioma tiene que haber sido inglés. Bueno, pero estabas tan pequeño, ¿no? Pero bien, y antes de olvidar, estimada comunidad, recuérdense que Montgomery College está disponible para ustedes con asistencia. Pueden llamar al 240-567-5000 si necesitan ayuda de cómo comenzar a estudiar en el college, cómo hacer la solicitud de admisión, lo que mencionaba también Kevin. El hecho de que él dice, bueno, le dijeron en el centro que era el Welcome Center, entonces, y ahora se llama Raptor Central. Ha cambiado de nombre, Kevin. Oh, Es nuevo. ok. Sí, es nuevo. Entonces, ahí ustedes pueden llamar y entonces ellos le van a ayudar con todos estos procesos. Y ciertamente hemos estado trabajando virtualmente y todos hemos funcionado de esa manera, pero estamos regresando a hacer todo de manera personal como se hacía anteriormente. Pero no se olviden, el número 240-567-5000. Llamen y les darán información, digan en español. Si necesitan asistencia en español y alguien les va a ayudar, van a encontrar a alguien que hable español y ya. Qué bueno. Bueno, regresando a la conversación contigo, Kevin. No, nosotros, te digo, tenemos nuestros recursos en el college, ¿sabes? Sí. El hecho de que, no, tú los encontraste y qué bueno que aquí continuado con tu educación. Llegaste a los Estados Unidos, te admitieron, Montgomery College te admitió, y entonces, ¿tú tenías una idea de lo que querías estudiar, Kevin? Pues sí, de hecho, bueno, el primer semestre fue quitarse de encima las clases de inglés. Y ya habiendo empezando ya el semestre real con alguna carrera, me registré primero para justicia criminal, porque en mis tiempos de adolescente, de niño, pequeño, las dos cosas que yo quería hacer era justicia criminal, porque yo quería ser un oficial de SWAT, Specials, Weapons and Tactics, creo que es para lo que significa. O por el hecho de que pues es una cosa, se me hace bastante chido, ¿no? O sea, eso de ser policía, pero no cualquier tipo de policía, el que solamente va a los asuntos más que peligrosos, como en las películas, cosas así. Eso se me hacía bastante atractivo. Lo otro que yo quería hacer era estudiar algo, fuera neurociencia o de medicina para convertirme en un neurólogo o neurocirujano. Eso todavía está por verse. Pero pues sí, en fin, me terminé por registrar como un Criminal Justice Major. Desgraciadamente creo que no es para mí, así que ahorita así que lo descarté y entonces me moví. Ahora me siento muy a gusto con la otra carrera. Con la decisión que has hecho. Exactamente. Sabes, pero mira, Kevin, la experiencia tuya no es rara. En realidad, sabes, el comienzo de la educación universitaria es exploración. Tú exploras y encuentras de que en realidad si lo que tenías en mente ha cambiado de parecer y estás expuesto a otras profesiones, a otras disciplinas, y entonces tú dices, bueno, yo creo que preferiría estudiar esto otro. Y hay siempre tiempo para poder hacer esos cambios, ¿ves? Y eso es bueno, porque te da tiempo, te permite la flexibilidad y el poder decidir temprano de que hay otras opciones. Y entonces, en el caso tuyo, yo me recuerdo bien que tú mencionabas la medicina. Me recuerdo que en nuestras... sí, lo mencionabas. Y la razón por la que sé yo esto, audiencia, comunidades, de que Kevin, yo lo conocí a él a través de otros estudiantes que fueron compañeros de clases. Entonces, al mismo tiempo había este interés de poder ayudarse y este grupito se formó de estudiantes que se daban apoyo. Y de ahí resultó de formar un club que se llama The Student Success Guys. Y Kevin Chávez fue uno de los fundadores de este club. Y la razón era, bueno, ellos se dieron cuenta que entre ellos estaban dando ayuda y dijeron, quizás esto podemos hacerlo para incluir otros estudiantes que no somos compañeros, pero
esta es una manera de que nosotros podemos ayudarnos a obtener lo que queremos hacer con la educación, ¿no? Y como inmigrantes, les abrimos la puerta. Me recuerdo que ustedes querían invitar a todo mundo, sin importar de qué es lo que el estudiante quería estudiar, si venían de un país o otro, o no. Y fue muy bonito verlo. Y yo siempre me siento muy orgullosa de lo que ustedes han hecho y lo que hicieron entonces, porque era muy generoso de ustedes y yo creo que tenían... no, es cierto, Kevin. Bueno, mira, y me recuerdo que tú mencionabas la medicina y bueno, aquí estás. Entonces, de lo que era criminal justice, que es justicia Sí. criminal, y después te cambiaste tú en algo relacionado con medicina. Cuéntanos, a este momento, tú ya hiciste esa transición y la hiciste mientras estabas con Montgomery College y te graduaste tú con un asociado. ¿Cuál fue el enfoque del asociado tuyo? Creo que ciencias biológicas. Se llamaba primero biología, pero Bien. luego en algún momento durante mi estadía en Montgomery College lo cambiaron a ciencias biológicas. Pero eso fue con lo que me gradué. Porque era sí, era más entonces cercano a lo que tú tenías en mente, entonces continuar estudiando. ¿Hiciste tú la transferencia entonces a qué institución después de graduarte de Montgomery College? Pues cuando terminé Montgomery College me transferí a American University, que está aquí en Washington, D.C., ¿no? En el área de Tenleytown. Sí. Y Sí. afortunadamente la transición fue sencilla y pues de ahorita estamos ahí estudiando neurociencia. De eso nos vas a contar también, porque, sabes, cuando yo me enteré a través de tus amiguitas de Montgomery College, porque siempre me mantienen en contacto y me actualizan. Yo siempre me tiran correos, me tiran textos y me dicen, hey, ¿cómo está usted? Y yo pregunto, bueno, y paso con la lista, Kevin. Yo, bueno, ¿y dónde está Ana? ¿Dónde está Flor? ¿Dónde está ella? Y entonces me dicen, bueno, a Kevin recién lo vimos y está bien, pues está muy bien. Yo tengo que jalarme a Kevin, tiene que venir a contarme qué está haciendo, ¿no? Entonces, Kevin, tú te transferiste a la Universidad Americana y para entonces tú sabías que querías Sí, estudiar esto, lo que en neurociencia. inglés es neuroscience, en español sería quizás ciencia, fantástico. Esa transferencia, tú transferiste de Montgomery College y tú dices nada, ninguna complicación, todo está. ¿Puedes explicarnos un poco y a la comunidad qué es neuroscience, qué es Sí, neurociencia? Perdón. bueno, neurociencia o neuroscience en inglés, como sea. Es básicamente el estudio del cerebro. No tiene que ser exclusivamente el cerebro humano, pero cuando uno va para el área de medicinas, obviamente es el área de enfoque. Pero es el cerebro, el sistema nervioso y cómo todo nuestro cuerpo está básicamente regulado por diferentes funciones cerebrales, como una parte del cerebro afecta el funcionamiento de otra y cómo la combinación de una con otra puede terminar en resultados como mover tu brazo, tu mano o el hablar, el ver cómo se procesan las imágenes que uno ve a través de la vista y cosas así, básicamente. Y tú anteriormente ya habías sentido la atracción hacia este campo que no tenías definido, porque la idea nuestra, sabes, cuando estábamos muy pequeños, desde que tú dices, ve, te enteras, la televisión Sí, tú la mencionabas, la televisión y ahorita yo creo que es los medios sociales, ahorita que todos tenemos celulares o la computadora, qué sé yo, siempre estamos viendo alguna cosa, ¿no? Y estos mensajes que nos llegan de diferente manera a nosotros, y cuando estamos muy pequeños, nos, nos, nos provoca interés. Y es la curiosidad de los chicos que dicen, bueno, si los bomberos son los que les atraen cuando ven en la gran máquina esos grandes camiones que ellos manejan, entonces, yo quiero ser un bombero, yo quiero ser un policía y eso. Y tú sabes, en la televisión la influencia que tienen todos estos medios, te digo, te impacta. Ahora tú dices, bueno, yo escuché eso quizás cuando tenía no sé cuántos años, llegué acá a los Estados Unidos de regreso y ahora creo que, bien, este es mi enfoque y está basado en el estudio del cerebro y, y dentro de esto te digo, es grande también. Yo me recuerdo mis días nuevos en los Estados Unidos y enterarme que habían especialidades y disciplinas y profesiones que no sabían que existían. Y eso se ha expandido más, Kevin. En el caso tuyo, tú quieres hacer, todavía no has definido si quieres hacer dentro de este campo
algo más como en medicina, digamos. Dentro de esto están tener cirugía a veces, o sea, que si alguien estudia el cerebro y quiere trabajar en hacer reparaciones físicamente del cerebro, podría hacerlo. ¿Cuáles hay los diferentes campos aquí dentro de lo que quieres estudiar tú? ¿O en qué dirección tú podrías ir Bueno, o entonces, sea, Kevin? en lo que se refiere a mí mismo, hasta ahora mis opciones son de ya sea ser un neurocientífico, es un área en la que yo podría hacer, dependiendo del laboratorio en el que yo pudiera empezar a trabajar, hacer investigaciones con respecto a diferentes enfermedades que pudieran afectar el cerebro, o igual podríamos de simplemente dedicarnos a funciones más simples, a entender funciones que creemos ya entender hoy, pero que aún hay detalles que al hacer de investigaciones se ignoran, como por ejemplo a la hora de tomar decisiones hay de cosas de que uno como dijera yo como investigador ya entiende, ya comprende, pero hay detalles a la hora de tomar una decisión en lo que se refiere a señales en el cerebro enviadas al cuerpo que a veces uno ignora y que pues podrían tener un efecto, un rol en cómo se toma X o Y decisión. Eso sería en el campo de investigación, básicamente de meterse más a fondo y entender cosas que queremos entender para estar seguros de que es así como funciona, o igual de ver los efectos de una droga, de una medicina, perdón, para tratar algún tipo de enfermedad o problema que se tenga, que se pueda tratar desde aquí. Eh, pero justamente sobre medicina sería también otra área. Yo podría terminar como neurólogo o como neurocirujano. La diferencia entre los dos es que el neurocirujano, como el nombre lo explica, es el que te va a aplicar el tipo de cirugía si hay que operar en el cerebro o en el ¿cómo se llama? Ajá, en la columna, ¿La que es donde columna? tenemos la mayor parte de las redes de nuestros nervios que se comunican con el resto de nuestro cuerpo. Un neurólogo usualmente no. Un neurólogo es el que te va a ver, el que te va de diagnosticar y el que te va a tratar para cosas así, pero intervenciones quirúrgicas son usualmente con un neurocirujano. Esas serían mis tres opciones hasta el día de hoy. Bueno, y sabes, me encanta. Yo cada vez que converso con ustedes, yo me siento muy orgullosa de haberlos conocido y continuar el contacto con ustedes. Veo el desarrollo académico y veo cómo ustedes han madurado como estudiantes y como personas. Y digo yo, increíble. Yo conocí a este estudiante, es cierto, Kevin, es cierto, a mí me sucede siempre y digo yo, caramba, es increíble, ¿no? Me siento muy afortunada de tener el trabajo que tengo porque me expone, me permite tener estos contactos con estudiantes y con jóvenes que quieren hacer algo con su futuro académico y llegan con aspiraciones nosotros vemos en el college cómo esto progresa y cómo el estudiante se está formando. No te imaginas, para mí es un orgullo a dónde estás y Uf, continúas, porque tú no has terminado, esto es falta un todavía. proceso. Sí, y sabes que, Kevin, el hecho de que te hago estas preguntas porque es importante que la comunidad escuche la experiencia de estudiantes, de jóvenes, porque los padres escuchan que llegan sus hijos muchas veces con todas estas ideas, ¿no? Muchas veces las escuchan en escuela, muchas veces las escuchan en otros lugares, pero las aspiraciones de los padres y tener el apoyo de alguien que les escuche y dice, pues por supuesto, quieres estudiar esto, un padre de familia quizá para tener una idea de qué está hablando el estudiante cuando dice, bueno, Sí, neurociencia, ¿me entiendes? Ahora, y me encanta escuchar también de que tú dices, bueno, la transferencia de Montgomery College a la Universidad Americana fue afortunadamente. complicada. ¿Tú te sentías que estabas preparado académicamente cuando hiciste la transferencia? Honestamente, nunca yo estuve enterado de que American University ofreciera esta carrera hasta mi último semestre en Montgomery College. Las clases que yo tomé, yo las tomaba en base a la idea de estudiar ya sea en la Universidad de Maryland, porque me convenía, estaba muy cerca, y pues era una opción interesante, o Johns Hopkins, que era la escuela, quizás hasta el día de hoy todavía sigue siendo una de las escuelas que más me atrae, pero pues por razones no se dio.
Y pues el semestre anterior a mi graduación, creo fue que me puse a buscar. Dije, no puede ser posible que solamente dos escuelas ofrezcan algo parecido a neurociencia. Y que hasta eso, realmente era solo Johns Hopkins, porque UMD no la ofrece. Creo que recién o está por empezar su programa de neuroscience, pero solo, lo más cercano que tenían era biología con énfasis en neuro, bla, bla, bla. Que no era exactamente lo mismo, porque yo no quería enfocarme en biología, claro que hay un poco de biología en todo esto, pero pues, o sea, es un poquito diferente, al menos desde mi perspectiva. En fin, tuve la suerte de que las clases que yo estaban tomando eran parte del que era el currículum de ellos también, para graduarse como, en un Bachelor's in Neuroscience. Y pues dije, ok, ¿por qué no? La escuela está aquí cerca, es en DC, me gusta mucho el campus, es muy bonito, y pues me puedo quedar en el área, ¿por qué no? Y pues afortunadamente sí. Qué lindo, sabes, Kevin. Y lo otro también, lo que tú estás compartiendo con la comunidad es lo siguiente, que es de buscar y la preparación es importante, porque a donde tú vayas, esto es lo que tú estudias en Montgomery College es tu base para que después, es tu trampolín, para que tú después continúes con tu educación académica. Dentro de tu, hasta el momento, cuéntanos, ¿cuál ha sido el reto más grande? ¿Qué tan fácil o qué complicaciones han existido y qué harías tú diferente? Bueno, definitivamente dejando a un lado clases difíciles, porque siempre son un challenge, un desafío, sería el hecho de que pues haber venido solo, haber regresado solo fue quizás el desafío más grande, al menos para mí. Afortunadamente en American University, repito, más allá de clases complicadas, no he sufrido. Afortunadamente con el tiempo y con la experiencia aprendí cómo funciona todo. Pero pues definitivamente fue difícil descubrir, entender y escuchar sobre estas cosas, sobre cómo funciona el sistema de educación en este país, a la hora de pagar, cosas que el gobierno, programas del gobierno que te pueden apoyar, préstamos y todo eso. Si algo habría yo hecho diferente al respecto, sería definitivamente haberme informado más al respecto antes de venir, para poder haber terminado un poquito más rápido, quizá. Que bueno, el tiempo es relativo, ¿no? Pero sí, siempre está un poquito atrás de mi cabeza, pero a la vez me pongo a pensar que, a fin de cuentas, no es una carrera, cada quien se toma su tiempo, así que, sí, Bueno, sabes, y lo otro que escucho de ti, Kevin, es que uno ha reflexionado y la reflexión es muy importante, ¿sabes? Y lo otro que hay que considerar, oyentes y Kevin, es el hecho de que el aprendizaje, muchas veces, como tú decías, es un proceso, la vida es un proceso, tú sabes. Y si tú tienes tiempo de reflexionar, tú dices, bueno, quizás hubiera hecho diferente, pero ahora estás donde estás, al presente. Uno nunca puede, no tenemos, como dicen, una bola de cristal para que te diga exactamente cuál va a ser el futuro. Y yo creo que decisiones que hacemos ahora nos sirven para que después nosotros ya con esa experiencia podamos hacer decisiones futuras. Eso es todo, ¿ves? Y sabes, lo que tú decías, bueno, el costo, encontrar la ayuda financiera es en los Estados Unidos. ¿Cómo te estás costeando, cómo te has costeado tu educación, Kevin? Has tenido Eh, acceso a ayuda financiera, ¿no? sí, desde que me Bien, enteré, porque fue más por o menos, supuesto. porque fue más o menos un año, para que yo me enterara de que existía el FAFSA, no tenía ni idea de qué era eso. Es un poquito chistoso porque la primera vez que escucho al respecto, me estoy quejando con una amiga mía del college, que le digo, mira, me falta todavía pagar cierta cantidad para, que qué molesto estar pagando 3, 4 veces al semestre, que no sé qué. Me dice, ¿y tú por qué y de qué me estás hablando? Y le digo, pues, ¿cómo que de qué? Pues hay que pagar las clases, le digo. Y entonces ella me responde, pero si tú eres ciudadano y nada más tomas ciertas clases y no trabajas mucho, ¿por qué no estás usando el FAFSA? Y yo, ¿el qué? O sea, ni idea. Ella me comenta todo esto y entonces yo me entero de cómo funciona y ok, entonces me pongo a aplicar, a hacer lo que se tiene que hacer. Afortunadamente recibí el financial aid desde el día uno y y aún más afortunadamente me devolvieron el dinero de lo que yo ya había pagado con anterioridad y ellos lo cubrieron. Y pues, ay, qué bonito, qué chingón para mí, ¿no? Y pues desde ahí, esa ha sido mi manera de costear mis estudios, al menos en Montgomery College. En American University o en la Universidad Americana, donde la educación es mucho más cara porque es universidad privada, sí me tocó de tomar un par de préstamos, solo uno.
uno del gobierno y uno privado, personal. Sí, pero sí. Oh, y afortunadamente en algún momento una beca para la que ni apliqué, que también, que me la dio la escuela. Qué bueno, eso me ayudó muchísimo. Bueno, sabes, me alegro mucho, Kevin. Antes de que se nos termine el tiempo, quisiera que enviaras un mensaje. ¿Qué recomendación tienes tú para alguien que considere estudiar tu carrera? Y algún mensaje a los padres de familia, si quieres, tenemos como un minuto y algo. Ok. Pues para alguien que quisiera estudiar algo parecido a neurociencia, o ni siquiera tiene que ser neurociencia, pero la cuestión es que ahorita casi todas las carreras se pueden abrir en un número increíble de ramas. Tú dices, hoy estoy estudiando esto, pero te vas aquí, y quién sabe cuántas carreras, cuántas puertas se abren. Yo diría, primero hay que entrarle. No hay que de buscarle excusas, que uno no le saque, hay que buscar. Hay que empezar por algún lugar, y pues qué mejor lugar que empezar que qué mejor día para empezar que el día de hoy, ¿no? Ya sea, aunque sea informarse. Ya estando dentro, yo recomendaría mucho hacer esto que son internships o de research assistant positions, trabajos de asistente de investigación, que es justamente lo que estoy haciendo yo ahorita en el laboratorio de neurociencia, con mi mentor que se llama Mark Lovack. Hasta ahora me gusta bastante, es bastante divertido. Trabajamos con ratas y estamos buscando cómo, cómo aprenden ellas a tomar decisiones. Y posteriormente se interpretará este conocimiento hacia los humanos. Pero esa es otra conversación. Pero pues sí, yo sugeriría a jóvenes como yo y a los no tan jóvenes que quieren estudiar algo más, que se animen. Que hay que buscar de opciones, las tenemos, ya estando dentro. Hay que hacer el pequeño esfuerzo por encontrar algo que te pueda ayudar a darte un poquito de experiencia. Porque no puedes, yo recomendaría hacer esto porque no quieres solamente terminar todo sin nada de experiencia y al rato cuando ya te toca empezar a trabajar resulta que no te gusta lo que tienes y pues no creo que sea muy buena idea. Y a los padres pues apoyar a los hijos más que nada, que eso es algo que me imagino que siempre va a estar ahí, el apoyo de un padre, de una madre siempre va a estar ahí y no solamente económica pero también mentalmente, emocionalmente, porque es complicado. Puede ser un poquito complicado pasar sobre todo este proceso, sobre todo si uno tiene más de una opción en mente, uno como estudiante. Mil gracias, Kevin. Te agradezco mucho por tu tiempo y por presentar tu experiencia. Te deseo lo mejor y mucho éxito con tu carrera. No te me pierdas, ¿no? Está en contacto. Estimados oyentes, recuerden que Montgomery College está acá para asistirles. Llamen al 240-567-5000 y estamos aquí a la orden. Mil gracias por su sintonía. Cuídense mucho. Saludos. Les deseo mucho salud y bienestar. Gracias. Órale, igual. Gracias, Kevin. Mil gracias a ti, ¿no? Cuídate.